Aprende con los mejores al instante. Capacitación que siempre es vibrante, virtual o presencial, donde tú estés. La solución ya la tienes a tus pies. 3.0 es tu camino. El conocimiento es nuestro destino. Consultorías con expertos de verdad. Transforma tu futuro con calidad. Las herramientas que cambia tu día. Asesoría que guía tu gran vía. Instructores listos para inspirar. Un mundo de saber para conquistar. 3.0 es tu camino. El conocimiento es nuestro destino. Consultorías con expertos de verdad. Transforma tu futuro con calidad. Es tu momento, no hay que esperar. La formación que te hará despegar. Una plataforma con visión sin igual. 3.0, el cambio es real. 3.0 es tu camino. El conocimiento es nuestro destino. Consultorías con expertos de verdad. Transforma tu futuro con calidad. Muy buenas noches con todos los participantes. Sean ustedes bienvenidos a este curso que nosotros tenemos preparado para ustedes. Muchísimas gracias por su puntualidad. Gracias por estar conectados. Y de igual manera nosotros empezamos 7 en punto de acuerdo a la planificación que tenemos estructurados. Les agradecemos muchísimo. Gracias por estar por acá. En primera instancia, me presento. Mi nombre es Gabriel Caicedo. Soy gerente de 3.0 Consultores. Actualmente estoy desempeñando también el papel de consultor y de capacitador líder en muchas de las capacitaciones e intervenciones que tenemos con las organizaciones. Quiero agradecerles justamente por estar acá, por haber adquirido o gustado justamente este tema, este curso que hoy estamos brindando. A decir verdad, hablar de los indicadores de servicio al cliente son de altísimo valor. Una de las cosas que nosotros más buscamos dentro de las genialidades de una gerencia de servicio, y por qué no, hay una parte también que no se tratará esta noche, pero también tiene que ver directamente con indicadores de servicio al cliente interno, lo cual ingresa también la parte de talento humano y recursos humanos como tal. Entonces, esta noche verificaremos y revisaremos todo lo que es servicio al cliente como tal, servicio al cliente externo y comenzaríamos a aterrizar también algunas razones por las que es importante hacerlo. Trabajo en capacitación y consultoría aproximadamente 30 años. Quiero comentarles, trabajo no solamente en el proceso de capacitación, sino que también he trabajado con algunas organizaciones y en organizaciones. He sido una persona que ha estado frente al público muchas ocasiones. Esto es algo importante, porque a veces hablar de servicio al cliente o con lo que te topas a veces en las redes sociales es con personas que no han estado frente a un cliente. Es con personas que realmente tal vez ha trabajado unas 2 horas o tal vez un poco de meses frente a un cliente y eso ya le da la opción de trabajar en servicio y no es así. La parte de servicio al cliente más integral tiene que ver con el hecho de que yo he podido trabajar en jornadas extenuantes, con clientes bastante molestos, bastante contentos también, en procesos donde las personas han querido comprar productos y otras veces en las que han querido comprar servicios. He sido cajero en un banco, he trabajado entrenándome en el proceso de ser gerente, cuando pasaba por la parte de una carnicería. O sea, quiero que sepas que estoy
con mucho conocimiento práctico en relación a lo que tú vas a ver. Y quiero transmitirte conocimiento y quiero transmitirte indicadores que te van a servir. Quiero contarte que incluso al final me gustaría mucho compartir el hecho de un indicador de excelencia construido en función de esto, lo cual está justamente en uno de los libros que yo he escrito, en función de el modelo construyendo la excelencia, porque el factor de servicio al cliente tiene que ver con buscar la excelencia en cada uno de los procesos que nosotros tenemos, trabajamos y realmente nos esforzamos por hacer. Así que sin más, te doy la más cordial bienvenida. Gracias por estar acá nuevamente y quiero comentarte justamente todo lo que tenemos hoy como tal. Vamos a trabajar 3 unidades en donde en una primera instancia vamos a conocer el por qué es importante medirlo. Luego veremos el tema directo ya de lo que son los indicadores, algunos cuantitativos, otros cualitativos, y vas a tener el último que va de la mano con respecto a construir la excelencia, que quiero compartirte para que también lo puedas ver y comenzar a pensar en aplicar dentro de tu organización. Muy bien, muchísimas gracias. En primera instancia, les conozco rapidísimo. Quiero comentarles que pueden trabajar conmigo directamente alzando la mano acá dentro de la aplicación o también pueden hacerlo por medio de chat, por favor. Al momento te voy a pedir, por favor, por el chat, y eso acuérdense porque voy a ir haciendo preguntas durante el camino porque me interesa muchísimo que sea muy interactivo este proceso. Quiero saber, por favor, de dónde te estás conectando. Por favor, cuéntame un poquito de dónde te estás conectando. Yo me estoy conectando desde Quito por chat. Cuéntenme de dónde se están conectando. Me interesa mucho hasta para personalizar este curso. Así que cuéntenme. Vamos a ver de dónde se están conectando. A ver, vamos por chat. Les veo, por favor. Ahí, mientras Buenas tanto, yo noches. sigo Aquí dice preparando. que el chat está deshabilitado. Ah, les está deshabilitado. No me digan, te agradezco por decirme, por favor. Así que ahí está. Ahí pruébenlo, por favor. Muchas gracias. Sí, a veces las aplicaciones nos juegan ese tipo de malas pasadas. Adelante, por favor, cuéntenme de dónde se están conectando. Ya debe conectarse, ¿no? Ya debe salirles. ¿Sí? Eso. Muchas gracias, Damaris. Perfecto. Muy bien. La troncal presente, dicen. Me gusta cuando somos así. Muy bien. Pídaro, Cañar, Guayaquil, Santo Domingo. Perfecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Vamos por acá. Ya, Machala, Biblián, me gusta, muy bien, muchas gracias. Tenemos desde Milagro, Cuenca, Machala, El Carmen, Manabí, muchísimas gracias. Yo paso muchas veces por El Carmen por tema de trabajo y es súper interesante el servicio. Les agradezco mucho. Al igual que he pasado por Cuenca y el servicio al cliente en Cuenca, me ha encantado en muchos aspectos. Muy bien, Azogues, perfecto, Quito. Quito, Esmeraldas, qué bonito. Muy bien, les agradezco mucho por estar por acá. Yo he viajado mucho, mucho, mucho acá dentro del Ecuador, te soy sincero, me ha gustado mucho este tema y me permite entender muchas cosas. El tema del servicio al cliente dentro de nuestra hermosa patria es súper interesante por el mismo hecho de que hay tanto, de que hay tantos lugares y que hay tantas personas diferentes. Y es por eso que el servicio al cliente es uno de los factores de mayor interés y de mayor importancia. Bienvenidos entonces, muchas gracias Silvia, también tenemos una persona desde Guaranda, lo cual es muy interesante. Y bueno, hoy vamos a empezar, déjame solamente encontrar tu material que lo tengo justamente acá. Antes de que me olvide, por favor, esto que tú tienes en este instante, este curso está siendo grabado, por favor. ¿Esto qué significa? Que al ser grabado tú puedes pedirme, por favor, la grabación sin ningún inconveniente dentro del correo electrónico de soporte. Lo podrás tener sin ningún inconveniente. Por favor, acuérdate de eso, primera cosa. Segundo, también si quieres el material que vas a verlo, también me lo puedes pedir sin ningún inconveniente. Al finalizar, bueno, antecitos, más o menos, te voy a dar el número para que te puedas bajar también el certificado para que ese sea de altísimo valor para ti. ¿De acuerdo? Muchas gracias y vamos adelante. Ahora sí, ya está habilitado chat, estamos todo probado. Les agradezco. Empezamos. Primero que nada, y como les dije, empezamos puntualitos a las 7 de la noche, finalizamos 9 en punto, de eso no se preocupe. Este curso tiene un enfoque creativo, práctico, conceptual. Vamos a trabajar estas 2 horas programadas. Por favor, no me dejen solo. Necesito que siempre estén escribiéndome
Para alcanzar los objetivos del curso es imprescindible su atención, compromiso. Te solicitamos mantener, esto es interesante, mira, te solicitamos mantener tu cámara encendida y el micrófono en silencio. Esto es interesante. Yo sé que a veces la cámara encendida es un tema, ¿ya? Pero sí les voy a pedir que en lo más posible que lo hagamos. Primero. Segundo, también me interesa muchísimo que al finalizar, y eso de la parte final, si es una realidad, al final te voy a pedir que por favor, sí, la mayoría lo prendan porque tenemos que hacernos una foto que también me la puedes pedir, ¿de acuerdo? Y puedes escribirme, por favor, a soporte@3.0.com o a tu ejecutivo, a la persona que está liderando el proceso, que también está dentro de la plataforma, que es info con el mismo 3.0.com para que puedas contactarse o pedirnos cualquier requerimiento adicional. Quiero comentarte que este curso es parte de Construyendo la Excelencia, de un curso más largo de Construyendo la Excelencia y también de Gerencia del Servicio al Cliente. Empezamos. Objetivo: capacitar a los participantes en la comprensión, selección e interpretación de los indicadores clave de servicio, promoviendo una cultura de mejora continua basada en la medición y la excelencia del servicio al cliente. Aquí viene algo súper interesante, porque estamos hablando de excelencia, estamos hablando de experiencia y de servicio al cliente como tal. Para llegar a entender esta parte, por favor, ponme en el chat, ¿qué cargo tienes? ¿Sí? ¿A qué te dedicas? Me encantaría, yo ya tengo ese archivo, pero quiero conocerlos por acá. Cuéntame a qué te dedicas. Puedes ponerme realmente trabajo en ventas, no me pongas la empresa, no te pido la empresa, solamente a qué te dedicas. Trabajo en ventas, trabajo en servicio al cliente, trabajo, soy la gerente de tal parte, soy el arquitecto, bueno, lo que tú quieras. Ponme por favor por el chat de la reunión, ¿a qué te dedicas? Me interesa un montón irte conociendo más. Muy bien, irte conociendo más. Perfecto. Polifuncional, auxiliar de farmacia, servicios de mantenimiento. Muy bien, exacto. Perfecto, perfecto. Trabajar en cajas en el área financiera sí que depende de muchas cosas. Sí, sí, sí. Créanme que sí. ¿Cuántas veces no me pasó maravillas? Les felicito. Gracias. Muy bien. También estuve por farmacia. ¿Sí? Qué bien, trabajar en un bar escolar es de altísimo valor. Felicitaciones, muchas gracias. Qué excelente lo que me acabas de manifestar también, Vilma. Eso es súper importante. Realmente el servicio ahí tiene algunas cosas importantes. Felicitaciones, muchas gracias. Farmacia también. Muy bien, qué bueno tener por acá a tan buen gremio, justamente. Les agradezco mucho a este grupo tan interesante. Y vamos a la primera parte que tiene que ver con la importancia de medir para mejorar. Hay una frase que a mí me interesa mucho que se quede con nosotros. Y dice, lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mide realmente no existe. ¿Qué te quiero decir con eso? En primera instancia, los indicadores que tú vas a comenzar a ver en este instante se tienen que enfocar al hecho de que tú los puedas observar desde una línea base. Al momento, no quisiera que después del curso tú digas, ah, no, pero es que estoy bajísimo, estoy altísimo. No te preocupes de eso. Lo ideal es que hoy, gracias a un termómetro, acá tengo personas de la farmacia, ¿no? ¿Cómo se hace eso? ¿Qué se dice? Si la persona, tú le mides ahorita y está con 38,5 de temperatura, debes hacer las correcciones necesarias para que la persona llegue a 36, ¿no es cierto? Esa es una de las ideas. Si una persona tiene demasiados faltantes, debes hacer las correcciones necesarias para que deje de tenerlos. Eso es lo que estamos viendo ahora. Entonces, hoy por hoy, cuando vayas a aplicar estos indicadores, vas a comenzar a darte cuenta de que lo que buscan es que tú ahora comiences a tener una línea base. Y eso te va a permitir en el tiempo generar estos valiosos KPIs o también OKRs, que se pueden llamar, para comenzar a tener líneas base de mejoramiento hacia arriba o hacia abajo, para que tú comiences a verlo. ¿Por qué digo hacia abajo? Porque hay unos indicadores que cuando tú bajas del indicador es mejor y cuando tú subes también. Entonces, con base a todas estas cosas, te voy a, y querido compartirte algunas cifras que debes conocerlas en servicio al cliente. Y en primera, se estima que las experiencias negativas de servicio al cliente causan pérdidas de 3.7 billones por año, un aumento de un 19% respecto al año anterior, según uno de los institutos más interesantes que tengo, y ahí están justamente las fuentes también para que las revises. A nivel global, las empresas estarían en riesgo de perder 4.7 billones de ingresos por mal servicio al cliente. Así que si estás acá y comienzas a considerar el hecho de que el servicio al cliente es válido dentro de este ejercicio, es momento
de que te des cuenta que vale la pena completamente empezar a invertir en procesos de servicio. O sea, vamos y comenzamos a trabajar. En servicio al cliente nosotros tenemos que escuchar, recordar y darnos cuenta que una persona hoy por hoy debe empezar a tener mucha más calidez. Y aquí quiero decirte algo. ¿Por qué mucha más calidez? Porque la inteligencia artificial y todos los bots, chatbots y todo lo que está comenzando a trabajarse puede en algún momento empezar a reemplazar el servicio. Y nosotros ya nos estamos dando cuenta. Muchas veces cuando comenzamos a escribir en un chat, ¿sí? O pedimos información para una organización o empezamos a hacer un proceso de reclamo, ¿qué es lo que observas? Observas que mucha gente, muchas personas y muchas empresas comienzan a utilizar estos chatbots, los automatizan y a la inteligencia artificial comienza a aprender estos agentes, comienzan a aprender y lo que estamos observando es que realmente se conecta de una manera muy fuerte el hecho de que te comienzan a contestar lo que quieres escuchar. Se tiene también en cuenta que la inteligencia artificial ahora también puede llamar y hacer llamadas de ventas, llamadas de servicio, llamadas de monitoreo, entre otras cosas. Hoy, ayer, no, ahora por la mañana justamente me reunía con una organización que son los dueños de estos agentes y te cobran, y te digo así muy abiertamente, 1.99, $1.99 por un agente que te conteste el WhatsApp. Y de ahí sigue subiendo, ¿no? 2.99, 3.99, hasta que llega a 10.99, que es un agente que te llama. Esto te cobra una vez al día. Y es un agente que trabaja 24/7, que no se enferma y que está ahí. Entonces, cuando comienzas a darte cuenta de esta evolución de tecnología, tienes que comenzar a darte cuenta también de que podemos ser reemplazados si no generamos calidez, si no generamos servicio auténtico al cliente. Imagina algo que es una de las cosas que a mí más me preocupaban dentro de este camino, y decía esto en uno de los cursos que daba, era una intervención a una institución educativa. Y esta institución educativa decía lo siguiente. ¿Y por qué digo intervención? Porque hablaba de que primero hacía cliente fantasma, luego comenzaba a evaluar la forma como las personas se sentían, hacíamos un proceso de clima incluso, y de ahí recién comenzábamos a tener la capacitación. Porque lo importante es que no te lances a una capacitación si no entiendes todo el contexto, ¿no? Y bueno, estábamos en todo este proceso y una persona levantó la mano y me dijo, yo, Gabriel, soy recontra eficiente, atiendo a 7 clientes al mismo tiempo. Y yo le digo, perfecto, eres la principal y la primera candidata, ¿sí?, a ser reemplazada por una máquina. Porque la eficiencia en el servicio al cliente, y este es uno de los indicadores que tenemos que comenzar a pensarlo, no es el hecho de atender más rápido a las personas. Ese no es el hecho. El hecho de servicio al cliente es ser eficiente, pero en el proceso también de generar calidez, de generar y hacer que las personas se sientan bien dentro del ejercicio con la mejor experiencia. Entonces, cuando comienzas tú a observar este tipo de acciones, te das cuenta que la pérdida que se comienza a observar ahorita es real. Es real. Vamos a ver otro indicador. El 51% de los consumidores reduce o detiene su gasto con una empresa tras solo una mala experiencia. Y ahí viene una de las cosas más interesantes. ¿Te han tratado mal alguna vez? ¿Te acuerdas de la marca de la empresa que te trató mal? Yo sí. Yo, como soy un promotor de las empresas, también soy un detractor. ¿Por qué? Porque cuando más te especializas en procesos de servicio, te vuelves más detractor, porque te vuelves más exigente. Y también si tú trabajas en una organización, también subes la vara tan alto para que la gente que trabaja contigo trabaje en excelencia. ¿Por qué? Porque esa debería ser la forma como nosotros debemos tratar a nuestros clientes, que sí son las personas que ayudan y aportan en el proceso. 1 de 4 consumidores cesa completamente de comprar después de una mala experiencia en lo que se refiere a entregas o servicios. No es el producto muchas veces. El producto llega perfecto, pero el mal servicio es lo que realmente hace que el 25%, 1 de 4 consumidores, realmente deje de comprar en ese lugar. Y aparte de eso, no solamente puede ser que deje de comprar, sino que también habla sobre lo que pasó. Y aquí viene, las malas experiencias cuestan a las empresas de Estados Unidos, por ejemplo, 62 a 75 mil millones anualmente. Empresas en Estados Unidos pierden unos 1.6 billones debido a clientes que cambian de marca o por mal servicio. Ahora, las personas también se olvidan de la palabra principal de un proceso de ventas,
que es valor, de un proceso de servicio que es el valor. Este valor agregado que nosotros damos nos permite entender que la competencia está al ladito, está junto a ti la competencia. Y que si tú no le consideras a la competencia como tal, estarías dañando o enfrentándote a una posible pérdida de clientes. ¿Por qué? Porque hay que ver cómo está tu valor, cómo está tu oferta en relación a lo que están ofreciendo el resto. Recuerda algo, las personas, ¿sí? Llegamos a tener éxito siempre y cuando nosotros solucionemos problemas. El servicio al cliente en nuestro hermoso Ecuador muchas veces es considerado como solamente el hecho de atender, de abrir la la puerta metálica, o esperar a que la gente ingrese. Ya ingresó y a veces hasta nos podemos molestos porque ingresan. Y aquí viene uno de los puntos más interesantes. Yo me topo con estas personas muchas veces que están molestos porque ingresan los clientes a tiempo o porque hacen una fila antes de llegar. A veces en algunas entidades financieras he tenido el gusto de ver, ¿no? Llegan los clientes y están con una fila afuera. Yo sé, yo digo así abiertamente, gracias a Dios que tenemos tantos clientes, pero a veces la persona que está dentro no lo siente. Y aquí viene uno de los lineamientos clave. En ocasiones, esto es solamente por el hecho de una ausencia de líder dentro de la organización. Ahí te dejo este datito. No voy a priorizar en eso, pero sí te dejo porque es parte del proceso de gerencia. Entender que no solamente vamos a monitorear indicadores, sino que también vamos a entender a las personas. Cuando a mí me llaman a un curso y me dicen, Gabriel, la gente no sonríe dentro de la organización, yo lo que pregunto es, ¿y le has dado algún motivo? Esta es mi pregunta reflejo. ¿Por qué? Porque si el líder en algún momento no motiva, si el líder no ayuda al direccionamiento, si no lleva al equipo a donde tiene que llegar, realmente no hay motivo para generar una sonrisa y la atención al cliente no es la mejor. Ahí es donde comenzamos a caer. Es por eso que tenemos que comenzar a hacer un proceso más integral. Un 5% más en retención de clientes puede traducirse en un incremento de 25 a 95% en ganancias. Es así de simple. Porque una persona, así sea con una falla, con un error que llegue a nuestras empresas, debería irse con algo más al terminar la discusión. Es una realidad. ¿Por qué? Porque tu estrategia debe funcionar de esta manera. Y ahí hago un paréntesis. ¿Tu empresa tiene procesos de servicio? ¿Sí o no? Y segundo, ¿estos procesos son y están enfocados al cliente? En ocasiones, los procesos de las organizaciones, de las empresas, instituciones, son grandes, son inmensos, pero no siempre se enfocan al cliente y mucho peor al usuario si hablamos de una empresa, de una EP. Pero cuando nosotros comenzamos a ver esto como uno de los principales razones, nos vamos a dar cuenta de que tal vez nuestros procesos fueron hechos para nosotros, para nuestra comodidad, para nuestro control, para evitarnos un problema. Pero no fueron hechos para que el cliente se sienta especial. No fueron hechos para que el cliente pueda de alguna forma tener este efecto de boca a boca que se llama, boca a oreja, que me gusta llamarlo a mí, pero va de la mano con este tipo de acción. Entonces, debemos trabajar mucho en el factor de retención también, porque la retención produce cosas interesantes. Hoy te voy a presentar un cuadro que te va a gustar que tiene que ver con esto. Una experiencia positiva puede impulsar ingresos del 4 al 8% por encima del promedio de la industria, ¿sí? Positiva, experiencia positiva. El 68% de los consumidores están dispuestos a pagar más por un servicio excepcional. Cuando el servicio es excepcional, no ves el precio, ¿sí? Pero hay veces también que nosotros mismos en las organizaciones hemos malcriado a nuestros clientes. ¿Qué es malcriarlos? Darles descuentos y promociones todas las semanas o con determinados productos. ¿Qué es lo que estás creando? Tú mismo estás creando terroristas, tú mismo estás creando detractores, tú mismo estás generando cazadores de oferta, que en el tiempo las personas lo que van a hacer es simplemente irse por el mejor postor. El 96% de los clientes considera que la rapidez de respuesta es clave. La espera larga genera frustración y abandono. Imagina algo, las personas que trabajan con redes sociales. Si generamos un lead y este lead es costoso, deberías tener un proceso automatizado para que le conteste lo más rápido posible al cliente. De esta manera, al prospecto, de esta manera, la persona podrá contactarse mucho más rápido. Una. Otra, si un cliente se queja, debería hacer la respuesta lo más pronto posible. Y bueno, aquí hacemos otro paréntesis.
hablo de queja. Pero nosotros tenemos que entender que realmente en nuestro hermoso país, servicio al cliente se ha transformado en quejas y reclamos. Que cuando está mal la situación, ahí recién tenemos quejas. Pero el verdadero servicio, la excelencia y la calidad, es antes. Es la anticipación lo que produce la calidad en el servicio al cliente. La excelencia en el servicio al cliente es la anticipación. Cuando entiendo que esto puede pasar, cuando entiendo que si es que yo llegué mal genio y no le saludo bien al cliente, el cliente puede generar también una actitud de manera de espejo. Esto tiene que ver mucho con las neuronas de espejo que tiene un ser humano y se comienza a conectar muy bien dentro de estos indicadores. El 33% abandona tras 20 o 30 minutos en espera. ¿Cuántas veces? El viernes tuve una espera de 15 minutos en un determinado lugar y ya no quiero volver. Aquí es donde te comienzas a dar cuenta de lo que está sucediendo. El 47% comparte sus malas experiencias online impactando la reputación corporativa. Yo me acuerdo cuando tenía escasamente 19, 18 años, estaba en mi segundo empleo y en este lugar me decían, ¿saben cuántas veces una persona o con cuántas personas habla una persona cuando tiene una mala experiencia? Y en ese tiempo se hablaba de 7, ¿sí? Pero no había redes sociales. Hoy las hay. Entonces ya no hay ese número ya no existe. Ahora te puedo estar hablando de que las formas y la mala experiencia puede ser infinita, porque la persona comienza a recibir todas esas cosas y toda la vida lo mantendrá. Y lo que esté en la red se mantiene en la red y nosotros lo sabemos. Entonces, ahí es donde nosotros lo comenzamos a trabajar y entender que el 47% comparte su mala experiencia. Ahora, que esto llegue a suceder también es culpa nuestra, les cuento. ¿Y saben por qué? Porque sí es importante escuchar al cliente, sí es importante generar un buzón de quejas y reclamos, entre comillas. Lo que había antes, que se ponía el papelito, no es eso, pero sí un proceso de retroalimentación, un feedback, un saber cómo le fue al cliente con esta experiencia que tuvo contigo. Porque ahí vas a lograr que la persona se desahogue. El momento en que se desahogue, pues la marca podrá entender que puede pedir perdón, pedir disculpas, arreglar el inconveniente y listo. Pero ¿qué pasa cuando la persona se calla? Esto quiero que te acuerdes, por favor. ¿Qué pasa cuando una persona se calla, fue maltratado y se calló? Ahí tienes un problema. Entonces, lo más importante es que hoy comiences a reconocer estas posibilidades de comenzar a actuar de manera estratégica también en tu organización. Aquí algo impactante en el Ecuador, y dice, en el CERCOP, en agosto, obtuvo calificaciones sobresalientes el año pasado. 4.91 sobre 5 en atención general, 4.96 sobre 5 en el catálogo, y de 4.88 a 4.92 en canales digitales y call center. ¿Sí? Aquí comienzas a darte cuenta de algunas relaciones súper interesantes, lo cual puedes encontrar tú en este portal, ¿de acuerdo? Cooperativas versus bancos, y justo acá que tenemos personas de atención en entidades financieras. Según MarketWatch y también Advance Consultora, la satisfacción es del 81.3 versus 79.08 bancos, y la calidad percibida es de 84.57 versus 82.18. Esto nos da a nosotros algo que tenemos que comenzar a trabajar con fuerza para lograr un mejoramiento urgente dentro de las organizaciones. En una empresa en Quito, el 88% de los clientes esperan más de 30 minutos y el 95% se molesta por la espera. A nivel global, el 27% de consumidores sufre por falta de eficacia y el 33% se frustra al quedar en espera, aunque esta cifra también es aplicada en Ecuador. Y por último, el 80% de los consumidores cambian de marca tras una mala experiencia, ¿sí? Aumentar retención en solo 5% mejora las ganancias de entre 25 y 95%. El 80% de los clientes están dispuestos a dejar su empresa si el cliente es pobre. Y un servicio excelente puede incrementar ingresos del 4 al 8% por encima del promedio, ¿sí? Entonces, aquí es donde nosotros comenzamos a observar cosas súper importantes. ¿De acuerdo? 80% del consumidor cambia de marca. El 80%. O sea, no es solamente 5 o 10. Es el 80% de los consumidores. Y esto también tiene que ver por la gran cantidad de oferta que existe. Entonces, si existe tanta oferta, van a cambiarla. Ahí está el ejercicio. Aquí es donde tienes que trabajar. Ahora, ahí viene una de las cosas importantes que justamente va de la mano con lo que me menciona Oscar. En una empresa pública tienes detalles.
Aquí dice que el 80% de los consumidores cambian de marca tras una mala experiencia. Pero ¿qué pasa si yo soy usuario y voy a poner como ejemplo, por favor, no digo que así sea, es un ejemplo. La empresa de agua potable, sí, me atiende mal. Si me atiende mal la empresa de agua potable, no me puedo cambiar de marca. Ese es el detalle, ¿sí? No digo que sea, ojo, por favor, es solo un ejemplo y reitero en esto. No puedo cambiarme de marca. Pero en cambio, si es que yo voy a comprar algo en la tienda y en esa tienda me tratan mal, no vuelvo más, me voy a la tienda de lado. Ahí sí se puede. Si me voy a una óptica que me pasó a mí, una de las ópticas más grandes de este país, me atendieron pésimo, me mintieron y en la vida vuelvo a ir. Y cada vez que pueda diré la marca y le diré a todas las personas que no vayan allá. El ejercicio está en que nosotros tenemos que comenzar a trabajar en las personas. Porque el futuro, y por eso, y ahí va otra vez con lo que me mencionó Oscar, que me parece genial, es el hecho de comenzar a enfocarnos a que podemos ser reemplazados por el solo hecho de no contestar a tiempo y mucho peor, no resolver las inquietudes de las personas. Ahí es donde está el mayor de los ejercicios. Quiero que sepas, y me ha pasado, que en un retail en Quito que factura $100,000 al mes, perder solo el 10% de clientes por mal servicio representa un hueco de $10,000 mensuales o 120,000 al año. Y esto sin contar el impacto de publicidad negativa. Mejorar retención en apenas un 5%, como resumen, ese mismo negocio podría generar entre 25 y $95,000 adicionales, lo que ayuda a mejorar el CLV, que lo veremos un poquito más adelante. Con base a todos estos datos, quiero hacerte notar que los indicadores de gestión que ahorita estás viendo de servicio al cliente son fundamentales para crear una línea base a partir de este momento para lo que vamos a tener que medir. Recuerda que debes medir constantemente todo lo que puedas dentro de tu organización para que realmente pueda ser aterrizado a una realidad absoluta y mejor. ¿De acuerdo? Voy a dejar de compartir un minuto y les quiero preguntar a las personas presentes, por favor, por chat me contestan así rapidísimo. ¿Sabías tú de estos indicadores que te acabo de presentar? Vamos, solamente por chat. ¿Sabías tú de estos indicadores que te acabo de manifestar? Vamos a ver qué me contestas, qué me dices. No, ya, perfecto. Es una cantidad de dinero loca y aquí tiene uno de los puntos más interesantes. El pésimo servicio al cliente, lo que involucra, lo que hace es que se pierdan ventas. Ojo con eso, ¿no? Porque al final del ejercicio, déjenme decirles algo, todo se traduce en la parte comercial, ¿de acuerdo? Entonces, estos datos que te acabo de presentar son de altísimo valor, así que por favor, adelante, con mucho gusto, ¿sí? Aquí nosotros estamos observando ya que tenemos una mayoría que me indica que no los conocía y esto es súper relevante, porque nos comienza a decir que es relevante que estas cosas comiencen a explotar un poquito más, ¿no? Porque el momento en que se explotaría, comenzaríamos a tener más conciencia en el proceso de atención al cliente y de generar excelencia. Entonces, y con base a esto, vamos a seguir con lo que estamos haciendo hasta ahorita. Vamos a hacer esto, ¿ya? Me voy a ir justamente hasta la página que nos compete y ya entramos a los indicadores clave, ¿ya? En los indicadores clave, quiero hacerte notar algunos que van de la mano con tiempos y también otros que tú debes ver la manera de comenzar a actuar dentro de tu organización para que comiencen a ser medibles. Por ejemplo, el tiempo. Pero verán, cada una de las cosas que nosotros vamos a observar hoy, necesitamos también entender que a veces una espera muy larga en servicio al cliente puede ser un problema. Pero si bien es cierto, hay cosas que no puedo cambiar, por ejemplo, en un banco, ¿sí? En una entidad financiera, en una cooperativa, a veces se va el sistema, ¿ya? Y se va, ¿de acuerdo? No cualquier otra cosa, se va. Digamos, se va el sistema, digamos, algo sucede, digamos, el temporizador de la caja se está demorando, o sea, hay tanta cosa que puede suceder. Durante ese momento, ese tiempo, primero que nada, las esperas avisadas son mejores, es decir, avise. ¿De acuerdo? Porque si les dejamos a los clientes paraditos sin movernos, es uno de los principales errores. Segundo, si nosotros decimos en 10 minutos, es en 10 minutos. ¿De acuerdo? No, es que, y a mí lo que me pasa a algunas organizaciones que me dicen, no, lo que pasa es que lo que nosotros hacemos es decir que en un momentito.
El momentito no existe en calidad, no existe en excelencia. Ese es uno de los puntos. Lo que puedes hacer es cuando estás en una de estas cosas, es decir, de 10 a 15 minutos, está bien, ¿sí? Porque también hay cosas que no dependen de ti. Es por eso que la organización en el proceso de servicio al cliente o atención al usuario trabaja en conjunto. La persona de sistemas tiene que saber una hora más o menos, ¿sí? Para que tú puedas hablar de esto y poder manifestar a tus clientes, entender que hay rangos de tiempo y que el cliente se merece toda tu atención en ese instante. Entonces, en indicadores clave, empezamos con esta partecita, el primero, que dice TTR y también el TMO. TTR es tiempo de primera respuesta. Este es súper interesante porque el concepto como tal, tanto del TTR como del TMO, van de la mano con respecto a tiempo. Y te dice, mide cuánto tarda un agente o sistema en responder al cliente desde el primer contacto, ¿sí? Y cuánto tarda en resolver este requerimiento. Aquí es donde vienen cosas interesantes, ¿ya? TTR. Aquí tenemos nuestra super fórmula que dice, total de tiempo hasta primera respuesta dividido para el total de casos. ¿Ya? Total de tiempo que has tenido en todas las personas que han estado ahí y lo divides para el total de casos. Luego tienes el TMO, tiempo total de atención, dividido para el total de interacciones. Aquí tienes que darte cuenta tú de algo súper interesante y voy a dejar de compartir para contarte esto un poquito más a profundidad. Que cuando nosotros comenzamos a hablar del TTR y el TMO, tenemos que entender que el TTR viene a ser una de las partes más aterrizadas dentro del ejercicio cuando comienzas a trabajar en ello, cuando estás empezando a hacer este tipo de cosas. Entonces, vamos a darte un efecto un poco más fuerte con respecto al TTR para que lo veas un poquito mejor. Quiero que lo tengamos con una super fórmula en donde nosotros comenzamos a observar, permíteme un minuto, aquí está, ya. Quiero que lo comencemos a trabajar todas estas plantillas dentro de un Super Excel para que comiences a darte cuenta de una estructura posible en factores de KPI. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Oscar. Sí, existe, Oscar nos pregunta, en relación a los indicadores de tiempo, ¿va el cliente fantasma también? A ver, cuando nosotros hacemos una medición de cliente fantasmas, cuando hacemos este proceso, para las personas que no lo conocen, es justamente puedes contratar una organización, una empresa que se hace pasar por cliente y va justamente a tu organización. Es uno de los monitoreos más interesantes e importantes que se pueden realizar, porque ahí te das cuenta de un montón de cosas. Esta persona, cuando hace este ejercicio, que puede ser por cualquier tipo de canal que mantenga la organización, sí trabaja con tiempos, totalmente. Debe trabajar con tiempos. ¿Por qué? Porque la experiencia, como acabé de decirte y como acabamos de ver en algunas cosas, sí habla de tiempos. Entonces, de ley, el indicador va. Hay una parte del indicador de excelencia que te voy a decir al final, que te habla justamente incluso del tiempo que demora la persona en saludar. Hasta ese tiempito puede ser medible, lo cual te permite a ti entender esos datos. Con base a esto, entonces, creo que con eso estamos, Oscar. Sí, entonces, con base a esto, vamos al TTR. Voy a compartir pantalla. Quería abrir justamente el Excel para que tú lo comiences a ver. Y nos dice lo siguiente. Voy a abrirle de otra forma la pantalla solamente para poder compartir con Excel. Y si yo te digo, aquí viene la parte TTR, TMO, y comienzo a hacer la primera medición. Esta primera medición que sale por aquí, dice total de tiempo hasta primera respuesta. ¿Cuánto tiempo en el canal que tú hayas elegido la persona se demora en contestar justamente tu primer contacto? Hoy por hoy, y este indicador se comenzó a hacer mucho más fuerte por el hecho de que las personas, digamos, estamos trabajando mucho más por la red, estamos trabajando mucho más por la web, digamos, o estamos trabajando mucho más por WhatsApp. Entonces, aquí vienen cosas importantes. Las excepciones tienen tanto que ver en este ejercicio, en donde incluso tus horarios de atención deben estar muy bien comunicados, porque si no, el TTR comienza a ser un problema.
Es importante que tú comiences a ver estos puntos. Primero. Segundo, si te vas a meter a trabajar por medio de un WhatsApp, una automatización o algo por el estilo, el TTR tiene que estar en la capacidad de decirlo para que la persona sepa que probablemente no le puedes contestar a tiempo. Imagina algo. La persona se pone a navegar un domingo por la noche a las 3 de la mañana, está ahí y te manda una consulta. ¿Qué pasaría? Que obviamente se va a demorar hasta el lunes que tú lo contestes o que la persona se despierte. Es por eso que la interacción justamente de la inteligencia artificial o un chatbot realmente es prioritario que se integre, porque en ese momento va a comenzar a responder lo que tú hayas programado para que lo haga. Hoy por hoy, las personas ya están más involucradas en esto, lo que te permite hacer que las personas sí puedan contestar de una manera adecuada. Sí, anteriormente no. Si tú anteriormente lanzabas un chatbot y la persona no le gustaba cómo te contestaba el chatbot, te respondía y te decía, yo no quiero trabajar con una máquina, quiero que me atienda un ser humano. Pero hoy por hoy las organizaciones ya lo tienen. Entonces, aquí tienes la primera parte de la medición, en donde hablamos del total de tiempo hasta la primera respuesta. Digamos, 3 minutos, ¿ya? O 180 segundos para comenzar a hablar de estos puntos, ¿sí? Dividido para un total de casos. Pero ojo, este es uno de la mayoría, ¿no? Ahorita estoy hablando del tiempo, ¿sí? Promedio de uno, y puedo hablar del número de personas que realmente lo hicieron. Aquí digamos que son unas 50, ¿ya? Ahorita estoy solamente hablando de números abiertos. Y el total de casos, obviamente, es de 50. ¿Por qué? Porque es el número de personas. Eso sería lo más importante, lo más rápido, lo más único. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta que si no tenemos un sistema automatizado, esto no va a ser recto, sino que la persona que va a contestar se va a tener un periodo de demora atípico y totalmente diferente casi en todas las personas. Entonces, digamos que esta multiplicación, que debería ser algo súper, digamos, súper simple, que habla de 9.000 segundos, ¿ya? Digamos que no es 9.000, solamente es por un cálculo, hablamos de que te sale un dato bastante inexacto de 11.521 y el total de casos ahí sí es de 50, entonces te va a salir un promedio de acuerdo a esto. Esta es la idea. Entonces, tú tienes aquí un promedio que te habla en segundos de 230.42 segundos, que si yo hago esto, lo centro y de ahí esto lo divido para 60, solamente para sacar minutos y he entendido que he llegado a mi proceso a hacerlo en 4 minutos prácticamente, que me va a dar el dato. Perfecto. Esto es el indicador real de tu TTR. Si tú haces esta medición ahorita, vas a encontrar un dato similar. Bueno, ahorita te estoy hablando de memoria, pero vas a tener un dato similar. Este dato debería comenzar a estar dentro de un proceso de KPI para decir, como por ejemplo, mejoramiento de el TTR, y ahí viene el incremento, la mejora, ¿sí? ¿Cuál debería ser la mejora? Que baje el nivel de respuesta, o sea, baje el nivel de tiempo que te estás demorando en el proceso de respuesta. Esto es el TTR como tal, ¿de acuerdo? Entonces, aquí ya tienes un datito súper interesante para que comiences a trabajar en este ejercicio de KPI posible que te puede servir muchísimo. Luego de este TTR viene el TMO. El TTR, recuerda, es el momento en que la persona llega o lanza su primera reacción para que tú tengas el proceso de respuesta. El otro, en cambio, habla del total de la atención, desde que la persona ya te comienza a atender hasta conocer justamente si resolviste o no el requerimiento. Aquí muchas personas deben comenzar a trabajar muy bien en este punto porque resolver el requerimiento no significa que simplemente no lo resolví, sino que y lo mandé, sino que resolver el requerimiento es lograr que la persona se vaya con una, em, digamos, con un momento totalmente de excelencia primera instancia, así no le hayas podido resolver, y también con una solución al problema que la persona vino cuando llegó. Entonces, aquí tienes otro de los detallitos que tienes que comenzar a formar. ¿Cómo funcionaría? Digamos, vamos a ponerlo por acá, que ya estamos hablando del tiempo de interacción. Exactamente, Damaris. Y a veces, y en la parte de excelencia es lo que nosotros vamos a ver,
es que en ocasiones el cliente tuvo un mal día y un mal momento y todo estuvo mal, pero el rato en que llega a tu ventanilla, el rato que llega a tu caja, el rato en que llega a la farmacia, es el mejor momento. Y quiero que te acuerdes de algo. En ocasiones la persona cuando está contigo y cuando llega donde ti es el único contacto que tiene en su día. Imagínate, todo el día. Imaginen las personas que están acá de entidades financieras. Nunca, nunca van a encontrar un cliente más fiel, pero también más difícil que una persona de tercera edad. Llega donde nosotros y tal vez es su único contacto, tal vez sus hijos no están, viene a cobrar su jubilación. Ustedes han de saber, la persona llega a cobrar la jubilación y no es a cobrarla porque su jubilación ya está acreditada, pero realmente lo que quiere la persona es sentirse feliz al estar ahí. Y si ustedes ven a las personas de la tercera edad, estas van súper elegantes, porque es un proceso importante de calidad y de excelencia. Eso para mí es una de las cosas más altas que puede tener una organización. Entonces, ahí es donde debes conectarte. Date cuenta cómo la persona llega donde ti y lo importante que es para ella. A veces hasta va con los amigos, hasta se conoce con más personas. Entonces, son procesos de calidad. ¿Sí? Recuerden eso siempre, por favor. Entonces, tiempo total de atención. Digamos que te demoras en este tiempo total de atención 5 minutos. ¿De acuerdo? ¿Ya? Te demoraste 300. ¿Ya? Y aquí dice, tiempo total de atención versus el total de interacciones. Recuerda, por favor, aquí te voy a poner igual a 50, sin problema. Espérenme un ratito por ahí. Ya, ya, tengan cuidado con los micrófonos, por favor. Ahí les silencié. Entonces, digamos este dato, al igual le voy a multiplicar solamente para tener un dato. Tenemos 15,000 segundos, ¿de acuerdo? Total de casos son 50, que es lo que vimos hace un ratito. Igualito, hacemos división. Y tenemos 300 segundos, ¿de acuerdo? Que esto, si lo dividimos para 60, nuevamente, ya tenemos 5. Igual, podemos ejecutar un proceso de mejoramiento. Pero aquí, y esto es importante en el TMO, en ocasiones, ¿sí? No es necesario el TMO en el proceso de mejoramiento. ¿Por qué? Porque muchas veces necesitamos tener un tiempo de atención muy alto, muy importante, porque a veces mi producto o mi servicio sí necesita este tipo de tiempo. Por ejemplo, si hablamos de un proceso de salud, ¿sí? La persona llega con dolor de cabeza y no tiene ningún otro tipo de problema dentro de él de salud. Si tú le das todo el tiempo necesario para que la persona esté contigo y te comente y todito eso, así le recetes paracetamol, es lo que siempre les digo a los médicos, así le recetes paracetamol, el resultado es positivo. ¿Por qué? Porque obviamente tuvo un momento de experiencia contigo relevante. Pero si llega la persona con dolor de cabeza, lo atiendes rápido, eres una máquina, tienes que llenar todo el proceso en el sistema, ahí es donde se comienzan a caer los procesos de experiencia. Pero ahora también, recuerda, procesos que deban y deben estar alineados a la calidad en el servicio. A veces no lo están. Y si no lo están, el proceso cae y se fregó el indicador. Siguiente. Tenemos FCR. Este FCR me encanta a mí. Te habla de porcentaje de consultas resueltas en el primer contacto. ¿Qué significa? Que la persona que está trabajando en esto, ¿sí? Está tan empoderada y conoce tanto del proceso que lo pudo solucionar en el primer contacto. Primera cosa. Segundo, que el proceso dentro de la organización es correcto, porque realmente la persona que está recibiéndolo lo hace muy bien. Pero ¿qué pasaría si tú le sientas a una persona que no conoce del tema? Y ahí viene una de las cosas que pasan en nuestro hermoso Ecuador, y tal vez ustedes han sido testigos, que es que tú llegas a un sitio y le ves en la empresa al nuevo, a la nueva, a la persona que está enferma, a la persona que no puede movilizarse y dicen, mándale información, no pasa nada, ponle información. Y eso es el peor error que puedes tener en servicio al cliente, porque en servicio al cliente tú debes poner una persona que conoce de toda la organización, que es la más activa, ¿sí? La más, digamos, perdón, la persona que más recibe a las personas con el mayor carisma.
Pero a veces en la organización le mandamos a la persona, a la más nueva, mándale servicio al cliente, no pasa nada, si solamente tiene que recibir a las personas, solamente. Y es por eso que el FCR entra con fuerza aquí y te habla de cuántos casos fueron resueltos en la primera intervención. Entonces, llega la persona y se conecta y realmente se va, estás con un 60% como lo dice aquí. Esto es súper bueno, ¿de acuerdo? Bueno, a mi parecer me gustaría tener siempre un valor de 80%, yo me voy más a la exigencia. Yo pienso que las personas debemos tener un conocimiento mucho más fuerte y que las personas que están en servicio al cliente sí son las personas que más conocen de la organización. Entonces, yo hablaría de un 80% porque también hay cosas que no las van a poder resolver, ¿de acuerdo? Así que ahí también vienen los puntos. Este tipo de situaciones comenzaron a poner en algunas telefónicas aquí en el Ecuador. En algunos lados sí la comenzaron a hacer, cosa de que llegaba la persona y ese momento la persona que estaba en información podía resolver el problema. Resolvía y se generaba un FCR. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente ella ya lo resolvía y ya no necesitaba ingresar esta persona al hall. Bajabas del tráfico y la persona que estaba dentro podía demorarse más con el problema que me subía la calidad y la excelencia a un indicador más alto. Entonces, el FCR es muy interesante dentro de la organización. Luego viene el CESAT. A decir verdad, para mi forma de ver, el CESAT que habla de la satisfacción inmediata del cliente, ojo con eso, inmediata del cliente, es de altísimo valor. Te dice, mide la satisfacción del cliente después de una interacción o servicio. Es inmediato, ¿sí? Por ejemplo, alguna vez nos ha de haber pasado que nos llaman y nos dicen, siendo 1 lo más bajo y 5 lo más alto, ¿en qué calificación usted le pusiera a la persona que le atendió en tal lugar hace 10 minutos? Entonces la persona en ese momento puede responder 5. ¿Por qué? Porque realmente fue muy interesante la interacción, porque me resolvió de inmediato, etcétera, etcétera. Y ahí viene uno de los capítulos más importantes en el proceso de servicio al cliente que quiero que todos ustedes lo conozcan. Y tiene que ver con el hecho de saber cuándo debes hacer la encuesta. Porque también, si tú atiendes a la persona hoy y todo estuvo bien, y esperas hasta el miércoles, hoy lunes, esperas hasta el miércoles para que te contesten positivo o negativo, no estás bien, no lo estás trabajando bien. ¿Por qué? Porque la persona se olvida. Ahí está el ejercicio. Por eso es que los indicadores donde está la teclita ahí para que la persona ponga y pueda hacerlo, está bien. Por eso los que permiten resolver este tipo de inquietudes a la salida con unas máquinas que te dice positivo o negativa la atención y la persona solo tiene que dar un clic, es correcto. ¿Por qué? Porque tienes que entender y reconocer que en servicio al cliente y atención al usuario hay cosas que no controlas. ¿Qué no controlas? Si tú trabajas digamos, en una entidad financiera y esta entidad financiera está dentro de un centro comercial, hay cosas que no vas a controlar, como por ejemplo la comida del local que está al frente, como por ejemplo el estacionamiento que está al frente. No vas a poder controlar. ¿Y por qué dice eso el Gabriel? Porque digamos que tú le atendiste increíblemente bien, pero el momento en que sale la persona, ¿sí? Sale la persona, se encuentra con que la comida estuvo mala, con que le rompieron el vidrio del carro. ¿Qué va a pasar con la experiencia? Tú le atendiste bien, pero la experiencia es negativa. Entonces, ¿cuándo medir la experiencia? Es una de las mejores respuestas que uno debe de hacerse siempre. Debes reconocer y conocer con base a los tiempos cuándo es el mejor momento para medirla luego de que se finaliza la experiencia. Si tú haces un estudio, el momento en que la persona paga es un momento bajo en el proceso de experiencia, porque todo el mundo no le gusta pagar, es una realidad, ¿sí? Hacer esta cancelación, el momento en que paga, se acerca a la ventanilla para pagar lo que si se sirvió, por ejemplo, en un restaurante, el rato que va a pagar, ya ahí tienes un detallito. Entonces en ese momento recibes el cobro, la persona que esté en cajas da la mejor atención y en ese momento nuevamente sube la excelencia y ahí manda la encuesta. Ese es el ejercicio. Pero si tú llegas y dices, primerito deme llenando la encuesta antes de hacer el ejercicio de hacer el cobro, no va por ahí.
O otra cosa que hacemos, mandamos de ese momento la cuenta. Aquí está la cuenta y aquí está el QR para que nos evalúen. Otra vez estás generando un inconveniente y un error en la encuesta. También en eso debe ser muy, muy, muy perspicaz. Una de las cosas que me sucedió en una línea aérea que me encantó, yo aterrizaba, me iba cada rato a Guayaquil, Quito, Guayaquil, Quito, Guayaquil. Aterrizaba, prendía el teléfono y ¡tum! Llegaba la encuesta. Ese es uno de los ejercicios más interesantes. ¿Por qué? Porque la persona ahí sí decía la verdad y también lo que pasó en todo el vuelo. Entonces le servía al funcionario, la persona de servicio al cliente, le servía para identificar si todo estuvo correcto. Pero si es que en el vuelo le fue mal con la comida que recibió, en el vuelo se dio un pequeño panzazo el avión, ¿sí? ¿Qué es lo que va a sentir? Tuvo un pequeño de unas situaciones dentro del vuelo, como por ejemplo este tema de que se está moviendo muchísimo el avión. También va a sentir algo malo. Entonces, por eso debes hacer para que el momento en que haga la encuesta lo haga bien. Yo he visto personas de servicio al cliente que le dicen a la persona, muy bien, están atendiendo, están viendo solamente a la pantalla, llega la persona y dicen, sí, buenos días, ¿en qué le puedo servir? Así rápido, con la peor de las caras. Y el momento la persona dice, necesito esto, correcto, aquí tiene, gracias, evalúeme, por favor. Y sigue manteniendo la cara parca que se mantiene. ¿Qué va a pasar? Ahí viene la respuesta. ¿Qué va a pasar? ¿Quieres subir tus indicadores? Comienza a trabajar en un proceso de sonrisa, en un proceso de servicio, en un proceso en donde conectes con la persona para reconocer estas cosas. Damaris se ría. ¿Y por qué se ríe Damaris? Algo se acordó Damaris ahí. Y es verdad. Entonces, nosotros tenemos que dar la facilidad también para generar una encuesta en un tiempo exacto. No te olvides. A mí me pasaba. Estaba en el centro comercial, yo atendía un local en un centro comercial, daba la mejor atención, me desvivía, la gente trabajaba súper bien, la persona se iba, le íbamos a dejar todas las compras en el carro, todo bien, hasta le daba un dolarito a la persona que le iba a dejar, regresaba y no se le prendía el carro, salía y no había timbrado el tema este del ticket y no podía sacar el carro. Déjenme decirles que esas encuestas eran el colmo, y decía, del 1 al 5, siendo 1 lo más bajo y 5 lo más alto, ¿cuál es el número que usted le pusiera la atención recibida? 1. ¿Por qué? Porque mi carro estaba bajado la llanta. ¿Y qué tiene que ver con lo que tú atendiste? Ahí está una de las cosas. Y te lo digo por muchísima experiencia, que debes saber muy bien cuándo hacer esta encuesta. Esta encuesta del CESAT, ojo con lo que te estoy diciendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque vas a ver otro indicador que se llama NPS en un ratito, que en cambio tiene otro tipo de pensamiento. ¿De acuerdo? Ahora, bien, CESAT. Son formas más rápidas. El CESAT es algo inmediato. ¿Cómo le fue? ¿Cómo le trataron? Bien, correcto, evalúeme. Punto. Eso es el CESAT. ¿De acuerdo? Aquí dice algo, dice número de respuestas positivas dividido para el total de respuestas. ¿De acuerdo? Y aquí es donde vuelves a sacar un indicador. Si yo me voy al Super Excel, yo veo por aquí el CESAT y digo, vamos a poner aquí positivas, total. Y digo 125 y el total son 150, ¿ya? Pues, como nos dice aquí, justamente, vamos a verle para que le vean ustedes, habla de una división, miren, ¿ya? 60 clientes, 80 clientes respondieron, 60 dieron 4 sí. Entonces aquí nosotros nos vamos acá y decimos, ¿sí? 125 para 150, y ya tienes un dato, y aquí te habla de por 100, que debes hacerlo por ciento, y ya tienes un CESAT del 83%. ¿Qué debería decir el indicador? Incrementar el CESAT. El CESAT debería ser que en lugar de 125 respuestas positivas, ya tenga 130, 140, 141, 144, mira cómo va subiendo. Ese es el ejercicio del indicador, ¿de acuerdo? Ahora, antes de seguir, algo que vimos en el CESAD y que sí es bueno para que tú lo tengas, ¿sí? En este punto, y te habla de estos numeritos, ¿de acuerdo? Siendo 1 lo más bajo y 5 lo más alto, lo que acabé de decirte, el CESAD puede ser en positivo como respuestas positivas, y te voy a poner en verde para que tengamos esa idea. En respuestas positivas, aquellas recibidas de 5 y 4, ¿de acuerdo? 3, un valor neutral en donde realmente, y aquí te voy a decir algo que va a ser muy duro, pero es una realidad, nunca hiciste nada que la persona sienta como positivo o como negativo, sino todo lo contrario. O sea,
no hiciste nada para que la persona se sienta súper bien atendido, es el 3, en la parte pasiva, la parte de la mitad. Cuando la persona te pone 3, no fuiste ni bueno ni malo, ¿de acuerdo? Y ese para mí ese indicador es terrible que me digan 3, ¿de acuerdo? Y el 2 y el 1 es que realmente es mala la atención, ¿ya? Entonces, 5 y 4, 3 y 2 y 1. Ahora, esto es lo que normalmente se trabaja en el CESAT, pero hay empresas mucho más comprometidas en esta parte del ejercicio. Y lo que ellos hacen es solamente, verás, y esto sucede, ¿ya? Y me dicen solamente el 5 que sea positivo. El resto, estos son neutrales y los otros dos son negativos. O hay otro que dice el 4 es neutral y el 3, 2, 1 es negativo. Puede pasar. Pero esto va a depender de la organización donde tú comiences a darte cuenta y a trabajar. Va a depender del indicador. De entrada, no hagas esto nunca, porque si de entrada te mandas solo el 5 en positivo, te vas a dar cuenta que no se ejecutó de la manera correcta. Cuando nosotros hacemos esto, debemos tomar en cuenta que existe algo que se llama el efecto wow. Y ahí voy a hacer un paréntesis y voy a preguntar, ¿qué es el efecto wow? Vamos, por el chat. ¿Quién me dice qué es efecto wow? Si saben qué es el efecto wow, estamos al otro lado. Vamos, ¿qué es el efecto wow? ¿Dónde lo han escuchado? Cuéntenme un poquito sobre esto, por favor. Efecto wow. Si no lo han escuchado, póngale no. No hay problema, pero quiero verles ahí en esto. Sí, el efecto wow. Perfecto, Antonio. Pero, ¿qué es el efecto wow? Cuéntenme. Es por decir un cliente que llega a tienda y nosotros nos acordamos, puede ser por el cumpleaños, puede ser que le obsequiemos algún detalle, un presente, que ellos digan, se sientan sorprendidos. Perfecto, perfecto, Antonio. Muchísimas gracias. Totalmente de acuerdo. Generar sorpresa. Ese es el efecto wow. Generar sorpresa positiva. Por favor, hay pilas, porque también el efecto wow puede ser un tema. Pero ahí viene esta parte. Por ejemplo, si tú mañana, sí, si tú mañana, a la atención al cliente que todo el tiempo tuviste, como por ejemplo, buenos días, sí que quiere, o buenos días, sí que necesita, o buenos días, sí, ¿en qué le ayudo? Le cambias con algo que diga, buenos días, gracias por visitar, en mi caso, gracias por visitar 3.0, ¿en qué le puedo servir? Solo por mañana, este efecto wow que nos explicó muy bien Antonio, se dispara. Y eso es lo que hace que te califiquen en 5, ¿de acuerdo? En el tema del CESAR, eso. El efecto wow es la generación de sorpresa dentro del ejercicio, pero para llegar a ese punto existen muchas cosas, como por ejemplo, a veces las personas de marketing hacen una campaña de expectativa tan alta, inmensamente alta. Ahí está muy bien, justo. Hacer que el cliente tenga una buena expectativa de mi atención y educar ese plus. Perfecto, Yuli. Pero aquí viene un punto, eso sí. Digamos que yo en marketing hago una estupenda expectativa y digo, ven a 3.0 que vas a tener los mejores descuentos, la mejor promoción y la calidad de servicio al cliente para ti. Y llegan donde mí. Y el rato en que llego donde mí, la persona que me está atendiendo está brava, se molestó, se peleó con el novio. Y el rato que llega la persona está triste. El rato que llega la persona está preocupada. El rato en que llega la persona no sabe el precio. Se demora. El TTR y el TMO se comienza a disparar. ¿Qué creen que va a pasar? La expectativa que menciona Yuli, muy bien informado, es una de las mayores genialidades. Existe una de las frases más importantes del marketing digital que dice, no existe un enemigo más alto de un producto o un servicio que un buen marketing. ¿Por qué? Porque haces a veces un marketing tan bueno que cuando llegan todo les va mal y ahí es donde se genera un efecto wow negativo. Porque ¿qué dice la persona con sorpresa? Llegué al lugar y realmente me fue pésimo. ¿Qué puede pasar? ¿Sí? Igual con sorpresa. Entonces, el efecto wow, como te acabo de decir, es súper relevante. ¿Y quieres hacer un efecto wow con medio del marketing? Se puede. Genera un nivel de expectativa media y trabaja muchísimo más con las personas para que el momento en que lleguen a tu organización le den mucho más a la persona y ahí generas el efecto wow que nos dijo Antonio. Ahí son cosas, estrategias diferentes. Si quieres mejorar el CSAT, esa es una de las mejores acciones, trabajar con efecto wow
pero con estrategia. ¿Cuál es la estrategia? Como te lo mencioné, trabaja en un nivel de expectativa media con una tensión superior, no al revés. Si lo haces al revés, vas a generarte un problema de alto valor. ¿De acuerdo? César, y aquí viene un tema, es inmediato. Eso sí quiero que te acuerdes, César, inmediato. Luego hablamos del NPS. El NPS, aquí dice, mide la probabilidad de que un cliente recomiende la empresa, ¿sí? Aquí tiene que ver con la lealtad. A mí este es uno de los indicadores que más me gusta. De hecho, en el indicador de excelencia que te voy a indicar al final, que te voy a presentar al final, te habla de cómo le increpo un poco al NPS, porque vamos a ver algo súper interesante. El NPS que nosotros tenemos acá, en cambio, trabaja, aquí te voy a poner NPS, NPS, trabaja del 10 para abajo, en cambio, ¿ya? Te habla del 10, ¿sí? Y habla de lo siguiente. El 10 y el 9, aquí, siendo 10 lo más alto y 9 lo más bajo, ¿en qué puntuación usted le pusiera a la relación que tiene con la empresa? Así te hacen la pregunta, ¿ya? Es diferente a la otra. La otra dice a la atención recibida por tal persona. En esta dice a la relación con la empresa. O te dice como su proveedor favorito, ¿sí? Ahí es donde entra el NPS. Y te dice 10-9, estos se llaman promotores, ¿sí? ¿Qué es un promotor? La persona que habla bien de la marca y habla bien a las personas. Hiciste un efecto wow, tan bueno que las personas se comienzan a conectar contigo en 10 y 9, ¿de acuerdo? Luego hablamos, acá viene 8-7, ¿sí? Nuevamente, ¿qué creen? Pasivos, ¿sí? Los pasivos, nuevamente, en tu organización no hicieron nada por hacerlo muy mal o muy bien. No hicieron nada, se quedaron en pasivos, ¿sí? Esto es más o menos lo que sucede cuando la persona llega y somos muy parcos en la respuesta, en la conversación, y eso no es bueno, ¿de acuerdo? Y por último, tenemos a los detractores, que te hablaba yo hace un ratito, que yo soy un muy buen detractor cuando la situación no me va bien. Y estoy en la mitad aquí, detractor, y te habla de que la puntuación de 6 para 1, ¿de acuerdo? El NPS es mucho más complejo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no te está hablando solamente del efecto que tú hiciste el momento de conectarte con la persona o cuando la persona se fue, sino habla de la lealtad, habla de la persona, de aquella persona que al salir va a hablar de la empresa positivamente, va a sentirse contenta de decirlo, te va a recomendar personas y te va a mandar personas para allá. Ese es un promotor. Entonces, tienes poquito para entender esta parte, pero va de la mano con un nivel súper alto de, eh, digamos, de compromiso de la empresa, porque toditos aquí se tienen que comprometer para que esto resulte. ¿Por qué se tienen que comprometer? Y aquí vienen los puntos de contacto. Te voy a hablar rapidísimo porque no es punto de acá, pero sí quiero que tú sepas que los puntos de contacto en servicio al cliente son súper válidos. Imagina, la persona llega a tu negocio, a tu empresa, estaciona. El rato que estaciona, hay estacionamiento. Se baja, se acerca una persona y le dice, buenos días, no se preocupe, a que llevemos el carrito, por darte un ejemplo. Ingresa. El momento en que ingresa al almacén, al local, a la empresa, a la entidad, a la institución, ya hay una persona que le saluda. Buenos días, gracias por visitar 3.0. Mi nombre es Gabriel, pase por favor. O ¿en qué le puedo servir? Ya ahí ya tienes uno de los datos más referentes. ¿Qué estás haciendo? Todo hasta aquí está puntuándose positivo, ¿no es cierto? Está puntuando positivo, todo bien. El dato en que entra, digamos, entra y digamos que entró a una ferretería, que no pides, sino que recoges un autoservicio. Entra y se acerca donde una persona y le dice, disculpe, ¿dónde queda la pintura? Y la persona le dice, más allácito por ahí. No le dice dónde es, no le acompaña, no le da ningún tipo de algo bueno para que la persona se convenza, se cae ahí. Otra, está perchando, ¿no? Porque a veces pensamos que perchar es súper importante más que el cliente. Está perchando a la persona y se pasa por ahí el rato que está perchando. Tú le saludas, la persona ni te contesta el saludo y te dice allá en las perchas 3. O estamos en una entidad financiera y el momento en que tanto el guardia, todito, todo estuvo bien, la persona que está en cajas
el rato en que llega le dice, no, el chequecito no tiene fondos. Acabaste con el efecto wow. Claro, pero todo esto se cae, ¿ya? Pero el rato en que está saliendo, se puede volver a levantar. Ahí es donde tiene la excelencia, ahí es donde entra la excelencia. Entonces se conecta con el NPS y ya la conclusión es, bueno, en esta ocasión no me fue tan bien, pero a mí siempre me va bien en esta agencia. Así que yo la sigo recomendando. Eso es NPS, es lealtad. La persona seguirá yendo donde ti porque tal vez en ese día tuviste un bache, pero más adelante tú debes seguir adelante con este proceso. ¿Cómo se calcula el NPS? Parecido al CESAR, ¿sí? 100 respuestas, 60 promotores, 20 detractores. Mira, aquí no hay en ningún momento el pasivo. Aquí no asoma el pasivo. ¿De acuerdo? Vamos a que veas un poquito en el Excel. Y aquí decimos, recreamos el total, promotores y detractores. A los pasivos no les tomo. Perdón, tuve un salto de energía acá. Les pido disculpas, por favor. Les decía, vamos a ejecutar, voy a volver a compartir pantalla. Sí, perfecto. Les decía, tenemos 500 personas en el total. En promotores, digamos, tengo 300 y en detractores tengo 150. ¿Qué significa? ¿Dónde estará la diferencia de estos dos? En los 50 que nos falta. Los 50 que nos falta están en los pasivos, ¿sí? Entonces, de acuerdo a nuestra fórmula, nos dice que debemos nosotros, ¿sí? Restar los promotores menos los detractores. Entonces, nosotros ahí llegaríamos a restar de esto menos esto y ya tienes un valor. Esto también se puede hacer porcentualmente. Cuando hacemos porcentualmente, hablamos de que 500 es el 100%, ¿sí? Es el 100%. 300, hacemos un proceso ahí para entender esta parte, decimos es del 60%, los promotores, los 150 es del 30%, eso. Y si yo resto promotores menos detractores, obtengo el 30% de NPS. ¿Sí? Entonces, también puedes resolverlo de manera porcentual. A mí personalmente me gusta más que trabajes de manera porcentual porque el NPS va a fluctuar de mes a mes, de semana a semana, de día a día. Una recomendación, perdón, el CSAT puedes utilizarlo todos los días en todos los procesos, pero el NPS no. El NPS deberá ser medible por lo menos una vez al mes. Podrás hacerlo trimestralmente, semestralmente, anualmente. Pero ¿por qué no recomiendo ni semestral ni anual? Porque vas a hacer una medición cuando ya las cartas están jugadas y eso no te va a permitir tener un grado de mejoramiento. Entonces, es preferible validarte tu NPS, que también te da un indicador, como por ejemplo, mejoramiento de NPS mensualmente para ver cómo está trabajando tu lealtad, máximo trimestralmente, para ver cómo está trabajando tu lealtad dentro del ejercicio de servicio al cliente. Entonces, va de la mano con este tipo de medición. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego del NPS, tenemos nosotros el CES, ¿sí? Esto ya tiene otro tipo de enfoque. Quiero que ya lo comiences a ver. Lo anterior que vimos, lo estábamos comenzando a trabajar con base a procesos de experiencia, ¿de acuerdo? Pero en cambio acá, ya en el CES, que habla algo del cliente que va en relación al esfuerzo, ¿sí? Que hace el cliente para resolver un problema. Esto es súper interesante. Tú le llamas al cliente y le dices, ¿cuánto tiempo o qué puntuación usted le da a resolver el problema? 1 muy fácil y 5 muy difícil. Aquí puedes poner de 5 a 7. Y la persona te comienza a contestar, pues.
¿sí? Te comienza a contestar y te das cuenta que la persona que estuvo atrás del proceso de servicio no lo hizo tan bien. Entonces, ahí hablamos de 1 siendo muy fácil y 5 muy difícil. Mientras más bajo sea, es mejor. Entonces, es un proceso de llamada también a nivel de encuesta para saber qué posibilidad hubo de ejecutar un proceso de mejoramiento muy aterrizado. Ojo con esa partecita. Eso es CES. Luego, hablamos de la tasa de abandono. Cuando hablamos de la tasa de abandono, hablamos de llamadas abandonadas. ¿Qué es lo que pasa? ¿No les ha pasado a ustedes que a veces llaman por teléfono y se cansan de esperar y cuelgan? ¿Sí? Eso también tiene que ver con el proceso, porque a veces nosotros pensamos que está entendido que el sábado y el domingo no se trabaja, ¿sí? Está entendido. No es así, ¿sí? Por eso es que debes poner una contestadora en tu conmutador, en donde la persona llame y tú puedas decir en el conmutador, le recordamos que nuestro horario de atención es de 8 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes, punto. Para que la persona, si llama el sábado, ¿sí? Se dé cuenta que no va a poder contactarse contigo. Es importante, ¿sí? Pero si tú no pones eso, lo que me pasó recién en una de las empresas de seguros privados más grandes de acá del Ecuador, es que yo llamaba un sábado por ver unos resultados de exámenes. Resultado de exámenes que de acuerdo a la página web estaba en el tiempo para poder receptarlo. Si llamaba un sábado, decía que trabajaba hasta las 7 de la noche, eran las 5. Y yo llamaba, y el rato que llamaba no me contestaban, y no me contestaban, y no me contestaron nunca. ¿Qué pasa cuando el cliente abandona la llamada? Obviamente se genera un nuevo problema con el indicador clave que te comienza a decir, hey, no te contestó. ¿De acuerdo? Llamadas abandonadas, que viene a ser la tasa de abandono en llamadas. Otro es la tasa de deserción. La tasa de deserción es cuando la persona deja de, digamos, de ser tu cliente, ¿sí? Existe una tasa de deserción voluntaria y otra involuntaria. La tasa voluntaria de deserción es cuando la persona se va a otra marca, ¿de acuerdo? Por ejemplo, estoy yendo a una determinada panadería, me trataste mal, me voy a otro lado y no vuelvo más. Eso es deserción, ¿de acuerdo? Se va a otra marca, pero el cliente sigue vivo, así lo digo directo, y sigue también comprando el producto. Pero esa es voluntaria. Pero también tienes la involuntaria. ¿Cuándo es involuntaria? Cuando la persona por quiebra o por fallecimiento ya no va. Por eso la tasa de deserción siempre existe. Aquí debes saberlo y debes tenerlo súper claro. Siempre debe existir, porque hay personas que o cierran su local, o quiebran, o fallecen. Entonces, ahí se pierden en el tiempo y dejan de venir. A mí esta parte del efecto de deserción churn, que se llama churn rate, perdón, a mí me llamó muchísimo la atención porque una vez en una intervención con una organización, con una empresa, yo llegué y el momento en que llegué a la empresa, me decía la persona, empezamos con 180 personas, clientes, y cerramos con 185, hemos ganado 5 clientes. Y yo me comenzó a dar duda y comencé a hacer una revisión más profunda y me di cuenta que eran números, que no estábamos haciendo un ejercicio correcto y que realmente no habíamos visto realmente cuál es el índice de perdidos. ¿Qué significa el índice de perdidos? Entender que hay mucha gente que sí deja de comprar. Pero por eso nosotros tenemos que entender muy bien este proceso. Esto se aplica mucho, por ejemplo, a una entidad financiera cuando te cierran la cuenta. Cuando te cierran la cuenta, la entidad financiera debe saber por principio de calidad por qué. ¿Por qué te cierran la cuenta? Porque ahí vas a darte cuenta del índice de deserción tan alto que puedes llegar a tener. Entonces, pilas con esta partecita que dice clientes perdidos en el periodo dividido para clientes al inicio del periodo y ahí tienes una tasa de deserción. Es importante que tú la comiences a trabajar, uno por un lado, por este lado. Otra, hay veces en que las personas no se dan cuenta que puede existir muchos más clientes dentro del ejercicio y que también lo puedes comenzar a impactar a este indicador para saber si los clientes al inicio versus los clientes perdidos y versus los nuevos clientes comienzan a superar la tasa y dejarte en una mejor tasa, ¿sí?
Aquí es donde sí puedes tener tasas negativas. ¿Por qué? Porque tienes más clientes, no has perdido, ¿sí? Y has superado el nivel de clientes que tuviste al inicio. Entonces, es súper interesante la tasa de deserción para que lo comiences a aplicar dentro de tu organización. Otra es el lifetime, el LTV, ¿sí? LTV, que se llama. Aquí habla del valor del cliente en el tiempo. ¿Alguna vez tú te pusiste a pensar de cuánto vale tu cliente? Esta es una de las cosas más complicadas, ¿no? Y esto va de la mano con cuánto tiempo la persona se queda contigo y cuánto tiempo también comienza a pagar, comienza a comprar. ¿Cuántas veces el cliente viene donde ti? Y aquí es donde viene uno de los principales indicadores comerciales que hablan del ticket promedio, por ejemplo. Cuando un cliente te compra todos los días, ¿sí? Tal vez el indicador del ticket promedio es bajo, entonces la estrategia comercial es simplemente subirlo. ¿Qué es esto del ticket promedio? Te voy a explicar. Vamos por acá, aquí. Digamos, me voy por acá y hablo del ticket promedio. El ticket promedio no es más que el total de ventas para el total de clientes que ejecutaron las ventas, las compras en este periodo. Por ejemplo, total de ventas 54,000, total de clientes 1,500. ¿Ya? Si yo hago esta relación rapidísimo, puedo obtener un ticket promedio dividiendo nada más. Y digo que mi ticket promedio es 36, perdón, ya le voy a poner dólares, $36. Eso significa. ¿Ya? Entonces, si esto sucede dentro de mi organización, yo puedo decir simplemente subamos el ticket promedio, porque yo sé que si solamente subo $1 al ticket promedio, el resultado va a ser de $1,500 adicionales a todo lo que yo estoy trabajando. Entonces, es súper interesante. Bueno, este total de clientes, a veces es total de clientes, en otras ocasiones lo trabajan con total de facturas emitidas, porque puede ser que un mismo cliente va muchas veces. Entonces, cuando hablamos de lifetime, lo que dice es cuántas veces o cuántas ocasiones el cliente comienza a comprarte. Por eso te habla de ingreso promedio por cliente por duración promedio de relación. Entonces, tú haces esa multiplicación y te comienzas a dar cuenta cuánto vale este cliente para la organización. Si tú no te das cuenta de esto y comienzas a decir cuál es el cliente más importante, o me ha tocado que voy a una organización y yo pregunto cuál es el cliente más importante y me dicen todos son importantes, la respuesta es sí y no. Sí, todos los clientes son importantes, pero no porque el cliente antiguo es el cliente promotor que te va a recomendar más veces y que te va a hacer ganar más dinero. Por eso, una de las preguntas más importantes dentro de los ejercicios que yo normalmente realizo es, y voy a dejar de compartir y les pregunto, vamos, contéstenme por chat. ¿A quién contestan primero? Esta es la pregunta. ¿A quién contestan primero? ¿A un nuevo cliente o a una persona que tiene un cliente antiguo que tiene un problema? A ver, vamos a ver, por chat. ¿A quién contestas primero? ¿Al nuevo cliente o al cliente antiguo que tiene un problema? Vamos. Vamos a ver ahí. Vamos a ver. Tengo 3 respuestas. ¿Ya? Con mucho gusto, Luis. ¿A quién contestas primero? ¿A un nuevo cliente? ¿Estás llamando a un nuevo cliente? ¿O a un cliente antiguo que tiene un problema? Esa es la pregunta. Vamos a ver. ¿A quién contestan primero? Ahí se están dando cuenta de algunas cosas. A ver, dice. Ahí estamos. Muy bien. Muy bien. Excelente. Excelente. Muy bien. Ahí te comienzas a dar cuenta de algunas cositas importantes que tienes que comenzar a trabajar. Muy bien. ¿Sí?
Perfectas las respuestas. Mira, ahí dice priorizamos la situación, cliente antiguo, cliente nuevo. Miren, aquí tiene siempre un 50-50. Déjame decirte ahí la recomendación que da el LTV, que estamos hablando de este indicador como tal. La recomendación es que contestes primero al cliente antiguo, ¿sí? Eso es lo que te dice. ¿Por qué? Porque el cliente antiguo ya está contigo, está fidelizado contigo. Al estar fidelizado contigo, imagínate, el cliente te compra 5 años, te compra $1,000 mensuales. Eso significa que te compra 60,000 al año. 60 por 5, $300,000 te va comprando, ¿sí? Y de repente te llama una persona que te va a comprar $500. ¿A quién debes comprar? Ahí está el punto. Si se te va el cliente antiguo, ¿te imaginas el problema con el que vas? ¿Sí? Ahí está el punto. Y si el cliente antiguo, lo que dice justamente aquí la compañera, sí, que se me fue tu nombre, pero ya le pongo, sí, que me dice justamente Cristina, si la persona lo sabe, pues es de ley comenzar a decir eso, porque te estás llamando a ti. Si te llama a ti es por algo. Aquí viene uno de los puntos tan interesantes, que también tiene que ser trabajado con procesos, ¿no? Ahí está el punto, ¿sí? También, Ronnie, me gusta, depende del contexto, ¿sí? Por lo general, es mejor priorizar el antiguo. Perfecto, Ronnie, me gustó mucho el punto. Sí, ese es el ejercicio. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que siempre considerar esa fidelización. Imagínense en algo, si en una universidad y pensarían en esto súper bien, la cosa sería diferente. ¿Por qué te digo? Imagínate, llama el cliente antiguo que ya se graduó y llama y dice, vea, quiero retirar mi título, y el rato que va a retirar el título no le va bien, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Esta persona no le va a poner a sus hijos jamás en esa universidad. Esa es la dirección. Entonces se comienza a generar estos factores de recomendación, ¿de acuerdo? Perfecto, lo que acabas de poner también. Depende de los clientes, porque hay nuevos que solo preguntan. Claro, el otro ya es dinero en mano. Ahí está el ejercicio. Muy bien. Es más o menos la típica disyuntiva que pasa en cuando tú estás atendiendo al público y tienes una persona que llega donde ti, ¿de acuerdo? Y otra persona que está en el teléfono. Y yo pregunto ahí, ¿a quién atiendes primero? ¿Al que vino a donde ti o a la persona que está en el teléfono? Es la misma disyuntiva. Es una disyuntiva eso. Entonces, ahí está el ejercicio. Ahí uno tiene que darse cuenta de todos estos puntos, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué más ponemos ahí. Una consulta, dice. ¿Cómo usted le ve al tema de regalos del cliente a la persona que le atiende? ¿Es permitido o no? A ver, una consulta. ¿Cómo usted le ve al tema de regalos del... ¿El cliente le da el regalo al funcionario? Esa es la pregunta. Sí. Ya, perfecto. Dice, ¿cómo le ve usted el tema de que el cliente a la persona que le atiende es permitido o no? Verás, el problema de hacer ese tipo de cosas es que si tú estás en una empresa, te voy a hacer un ejemplo y les voy a contar el ejemplo así a todos ustedes de manera abierta. Yo me fui a una empresa, no voy a decir el nombre, pero una empresa que cobra impuestos, ¿ya? Y me voy a esta empresa y yo estaba sentadito, quería averiguar justamente de cómo estaba uno de mis documentos. Y estaba sentadito ahí y llega un cliente que le tocó justo y la persona se levanta y le dice, hola, qué gusto, ¿cómo está? Y le da un beso, ¿ya? Así besito en el cachete, ya, se sentaron, todo bien, y siguieron conversando, se acabó, igual se despidieron con beso y se fue. Después de un rato, vuelve a llamar a otra persona y volvió a suceder. Otro conocido se fue, saludó, había muchísimo nivel, y dije, bueno, y luego, ¡pac!, me toca a mí. Cuando me tocaba a mí, yo también esperaba mi beso. ¿Qué es lo que te quiero hacer notar con esto? Es que la persona que está ahí debe tomar mucho control y mucho en cuenta que atrás le están viendo como 200 personas. Ese es el detalle. Entonces, contestando a la pregunta de Oscar, a mi parecer no es lo mejor. ¿Sí? A mi parecer no es lo mejor. ¿Por qué? Porque obviamente la persona se va a recibir, se va a resentir, se va a poner un poquito mal. ¿De acuerdo? ¿Quién se va a resentir? La persona que está atrás, la persona que está esperando. ¿Ya? Y va a decir, y vienen los típicos comentarios, que puede dañar la imagen de la empresa y del funcionario. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces,
Totalmente de acuerdo, mi estimada Yuli. El carisma, pero no el atrevimiento, confunde mucho, completamente. Ahí es donde nosotros tenemos que tener tanto cuidado en todo lo que nosotros realizamos, porque tú ves una persona, pero allá te están viendo 200. Eso es lo que pasa cuando nosotros atendemos al cliente, siendo médicos, siendo en cualquier tipo de empresa pública, por favor, que estamos recibiendo a muchísima gente que está acá. Nosotros lo estamos viendo y ahí es donde viene el punto. El carisma, como lo menciona Yuli, es para todos. Por eso la persona que está en cajas en el banco es lo mismo. Su carisma tiene que ser para todos. ¿Sí? No te olvides de ese punto para que realmente suceda de una manera súper aterrizada. ¿De acuerdo? Ahora, una vez que llegamos a este punto, ya yo me voy ya al indicador de excelencia que quiero participarles. Este indicador de excelencia que quiero compartirles tiene que ver con una validación parecida al NPS, gracias a que entra en juego algo que se llama el mapa del viaje del cliente. Es similar a lo que yo te comencé a hablar del NPS, que te decía, la persona llega, le saludas, existe una conexión, bueno, no te mencioné con estos términos, existe una conversación, tal vez una despedida, ¿sí? Para llegar a esto, me voy a pasar por este ladito, que dice, llega la persona, se conecta la persona contigo, generas un proceso de exposición, de solución del problema, generas un cierre y una despedida. Encajas, yo te digo porque este modelo yo lo comencé a poner a implementar desde que estaba en un banco, sentadito en cajas. A veces me dicen, es que es larguísimo. No, no, lo hice, por eso te lo digo. Debes aprender a conectar el saludo con el rapport. ¿Qué es rapport? Conexión, ¿sí? Esta conexión va de la mano con lo que dijo Yuli. A veces no es hablar en la conexión, sino ese carisma, esa alegría al atender a la persona. Eso es lo que nosotros vemos. Entonces, entra el saludo, genero carisma, y el carisma lo genero con el lenguaje no verbal y expongo la solución del problema, ¿sí? Ojo, solución de problema. ¿Por qué hablo de solución de problema? Si una persona llega a las cajas, por ejemplo, llega a la caja y el momento en que llega a la caja yo le brindo una solución. La persona necesita pagar una cuenta, la persona necesita retirar dinero. Eso es un problema que se puede llamar así. Entonces la persona llega y dice, quiero pagar esto, perfecto, no hay ningún inconveniente, has llegado al lugar adecuado. Eso puede ser una forma de que la persona sienta de ti. Entonces ahí conectas con la exposición. Tú la conectas y luego te vas al cierre. No, el cierre no solamente es vender. El cierre habla del hecho de una pregunta básica para todos los que estamos acá. ¿Le puedo servir en algo más? Es una pregunta básica que a veces no lo hacemos, ¿sí? ¿Le puedo servir en algo más? No ayudar, servir en algo más. Y la persona en ese momento me dice, no, eso es todo. Perfecto. Despedida. Le agradezco por su tiempo, le agradezco por su visita. Vuelva pronto. Recuerde que estamos para servirle. Recuerde que en tal banco le generamos confianza. Lo que quieras. Ahí entra el eslogan de la empresa y llega todo lo que tú quieres hacer. Estos 5 pasitos que están aquí, lo vamos a traducir y me voy al Super Excel, que está acá, ya me pasé. Ya, a esta partecita que está aquí. Y ya lo vimos, ¿se acuerdan del NPS? Pero voy a incluir algo más. Voy a poner el tiempo. ¿Se acuerdan? Oscar me había preguntado algo hace un momento y hablábamos del tiempo. Claro, aquí entra el tiempo. Y vamos a ponerle un poquito más acá para que sea. Y vamos a poner aquí abajo una línea que va a ser el tiempo. ¿Sí? Es como un XY. Si los que estuvimos en la escuela nos acordamos del XY, ¿no es cierto? Y vamos a decir, mira lo que voy a hacer. Voy a poner acá arriba el modelo que dice saludo, rapport, exposición, cierre y despedida.
Nuevamente les pido disculpas, estoy con algún problemita de saltos de energía, no son de internet, son saltos de energía, pero estamos conectándolo rápido. Menos mal tengo un plan B. Sí, les pido disculpas. Les decía, saludo, rapport, exposición, cierre, despedida. ¿Estamos aquí? Vamos a ponerles a toditos de estos del mismo tamaño. ¿Ya? Bien. Y digo lo siguiente. La persona llega a mi entidad financiera, a mi banco, a mi farmacia, llega, ¿cómo es saludado? ¿Ya? Y aquí también podemos poner el tiempo, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Cómo es saludado? Entonces la persona dice, bueno, a mí me saludaron, voy a borrar esto de acá, me saludaron bien, yo le pusiera un 9, ¿ya? Perfecto. No es porcentaje, es numérico esto. Ya le arreglo nomás. Ya. Me saludaron bien, dice la persona. Perfecto, es en 9. Listo, muy bien. Siguiente paso. La persona, ¿cómo estuvo su conexión, su rapport? ¿Sí? Entonces la persona dice, sí conecté bien con la persona, pero no hizo nada en especial. Ahí está, por eso hablábamos del efecto wow, 8. Luego, ¡pum!, llegamos a la exposición. ¿Qué tal te fue con el tema de la exposición? Y aquí viene algo que a las personas de la farmacia ya les han de haber dicho algunas veces. Y dice lo siguiente, cuando la persona llega a la farmacia, la persona que esté en la farmacia ya sabe lo que le va a recetar. No, ¿no es cierto? ¿Sí? Yo sé que no receta la persona de la farmacia, pero nosotros sabemos que en nuestro distinguido país la persona de la farmacia nos cura. Entonces, llega la persona a la farmacia y el momento en que llega la persona a la farmacia, le dice, ¿usted tiene cara de paracetamol? No, tampoco. Sino que la persona de la farmacia le va haciendo preguntas, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cómo se siente? ¿Tiene la receta? ¿Cómo le fue? ¿Le duele la cabeza? ¿Es alérgico a algo? ¿No es cierto? Todas esas cosas es exposición. Pero si tú llegas a la farmacia y la persona te dice, llegas y dice, te da una receta y tú dices, no tenemos, no tenemos, sabe que vuelva mañana o déjenme pagando y ya veo. ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Sí? Estás generando un problema terrible con respecto a servicio. Pero ¿qué pasaría si tú le das opciones? ¿Sí? Y le dices, su médico le dijo que le recete en esta marca el omeprazol o le dijeron en otra marca que no había problema. No, no hay problema. Perfecto, aquí tiene. Compensaste la receta. Sí, yo sé que no es no es tan básico, pero si quiero que lo ejemplifiquemos. Es exposición. Si tuvo una buena exposición, la persona se puede mantener en un 9. Cierre. La persona dijo las palabras correctas en el cierre. La pregunta, ¿cuál era la pregunta? ¿Le puedo servir en algo más? Le dijeron que no. Perfecto, nos quedamos en 9. Y en la despedida le dijo algo bonito y le dijo, recuerde que estamos para servirle y como usted llevó estos medicamentos también, le entrego esta muestra gratis para que le vaya súper bien. ¿De acuerdo? A pesar que el AXA no te deja tener muestras gratis en la farmacia, pero ahí te lo dejo. Lanzaste eso y el cliente se fue con despedida de 10. Lindo el cliente. Entonces, aquí tenemos el primer escenario donde nosotros vemos que sacamos esta puntuación. Esto, el promedio que está acá abajito es de 9. ¿Ya? Ahí sacamos un buen promedio. Que si nosotros nos vamos a la tabla del NPS, que era 9, promotores. ¿Ya? Ahora, vamos con una atención más o menos. Llega la persona y le saluda más o menos, pero más bien le saluda así. Dámosle un 8, voy a cambiar de color para que se pueda identificar mejor. Más o menos le saluda, no se ve. Ya. Luego, el rato del rapport, no hay conexión. Pum, 1, no hubo conexión. La persona no conectó con él. No le preguntó, no le dijo nada, le cogió y le dio lo que tenía que darle y punto. En la exposición, no habló de nada. 2, seguimos teniendo problemas, miren. ¿Ya? Al cierre, ¿le puedo servir en algo más? La persona sí dijo algo bueno ahí, pero como estaba medio resentido, le dejen 7. Y por último, el señor guardia le atiende súper bien y PAC le pone 9. ¿Quién subió todo el indicador? El señor guardia. Y lo que te estoy comenzando a enseñar es parte
de todo el equipo de personas que atienden un lugar, no solamente tú. Y este indicador, a pesar que 5.4, ya, que está bajísimo, ya no es solamente uno, como vimos que iba a comenzar a ser, porque esta partecita estaba mal. ¿Quién sube el promedio entonces? Alguien dentro de la organización. Ese es el ejercicio. Y ahora este indicador se puede medir así, queda bien bonito, verán cómo se puede medir. La persona llega acá y hace un trazo. Perdón, un segundito. Gracias, Oscar. No, ¿sí? No, mi estimado Oscar, no es recomendado. Ya voy a justamente ese tema antecitos de que cerremos para darte un puntito, ¿ya? Para decir un tema con respecto a eso que sí vale la pena que lo digas, ¿sí? Perfecto, Cristina, sí, ahí está uno de los puntos. Ahora verán, cuando yo me quedo en este punto, estoy justo con la barra, ¿ya? Vamos a generar formas. Voy a tener esta flecha. Yo puedo generar este tipo de cosas así. Vamos a ponerle un color. Le voy a poner este color. Ya. ¿Sí le ven? Genero esto. Miren cómo el indicador comienza a ser parte de todo este ejercicio. Miren cómo queda de bien. Entonces, ¿qué significa? Y aquí viene uno de los puntos más importantes para todos nosotros. ¿Que la despedida es importante o no? Es súper importante. A veces la despedida no la contemplamos como tal y en la despedida es donde más nos equivocamos, porque ya decimos, ya el cliente ya nos compró, ya no importa. Ahí está el ejercicio. Entonces tenemos que trabajar mucho para hacer ver que la despedida es de altísimo valor e importancia. Miren aquí cómo se transforma. Entonces aquí llegamos a este factor y terminamos este proceso haciendo ver que la despedida es importante. Para ustedes, la estrategia en el tema de despedirse es de altísimo valor en las organizaciones. Como tú te puedes dar cuenta, te estoy haciendo notar de una manera muy práctica cómo debemos comenzar nosotros a trabajar en este punto. Por eso los indicadores que te di, que de manera general tienes muchos, ¿sí? Existen unos dos más, pero por lo pronto trabajemos con ellos. Tú puedes observar que todos lo que buscan es velocidad en la atención, pero también calidad. Entonces, es súper importante que se mantenga siempre el desarrollo de una buena relación, de que las empresas todo el tiempo estén montando sistemas que van de la mano con algo que se llama PQRS, que habla de petición, queja, reclamo, sugerencia, para que las personas comiencen a detectar todos estos datos y toda esta información. Y que estos valores también puedan ser subidos en procesos de KPIs. Entonces, si nosotros nos vamos y como factor concluyente, este 9 significa que es promotor y 5.4 es detractor. ¿Qué es lo que pasó aquí? Es donde justamente los encargados de calidad y el proceso de servicio al cliente podrán ver qué es lo que sucedió dentro del ejercicio. Aquí, y viene una de las cosas más relevantes dentro del proceso de servicio al cliente. El servicio al cliente no es de una sola persona. El servicio al cliente dentro de la organización es de todos, desde la persona que los recibe. Y por eso hago mención muchísimo a los señores guardias. Los señores guardias, las organizaciones debemos hacer una inversión importante para que ellos realmente hagan lo que son los primeros, porque son muchas veces los primeros y los últimos en ver a nuestro cliente. Es por eso la importancia de ellos, la importancia de la persona que está en información, la importancia. El señor guardia muchas veces sabe más que el propio señor que está en la caja, porque le preguntas, ¿y cómo abro la cuenta? Y el papá te dice, y ya va, viene trayendo los papeles y coge y después va a la ventanilla y es más fácil. Lo que quiero hacerte notar es que la mejor atención al cliente no es de uno, es de toda la organización en el proceso. Y si es que llegas a tener una llantita baja, como esta de acá, que puede pasar, a veces la persona tuvo un mal día, porque también aquí está el dato.
En servicio al cliente también tenemos que respetar esto. Tenemos que respetar que una persona en algún momento puede estar como llantita baja. Y si está como llantita baja, no hagamos lo que les conté. Que si está enferma, si es nueva, si está deprimida, mandemos la información. No. Ahí estás dañando mucho más el factor de experiencia. Es al contrario. Cuando una persona se sienta así, también debes cambiarla de lugar. Recuerda palabras y personas como Walt Disney en este proceso, que hablan mucho del efecto wow, que trabajaron en su momento y que hoy la corporación sigue haciendo lo mismo. Empresas que comenzaron a gestar procesos de servicio al cliente de altísimo valor. ¿Qué es lo que primero se hace? Se motiva a la gente. Como te dije en algún momento durante la primera exposición, para que todas las personas se sientan tan motivadas de quedarse contigo y trabajar contigo todo el tiempo. Porque lo más referente y lo más relevante es lograr que, así tengas una llantita baja, todo el equipo logre la estupenda calidad en el servicio que debes tener y que el indicador de excelencia suba. Porque el indicador de excelencia es parte fundamental de todo. Esto se aplica de manera personal y de manera también de llamada telefónica, así como también en los procesos, voy a compartir la pantalla de donde está eso, en los procesos de redes sociales o atención a las personas que nosotros tenemos. Ahora, contestando un poquito lo que dijo Oscar, y me pareció súper bien también la persona que lo contestó, ¿ya? Tutear. Quiero hacerles notar algo. La organización debe tener ya un protocolo asignado. El protocolo asignado habla de que no debes tutear al cliente, ¿sí? Pero a veces existen organizaciones que sí tutean por cultura organizacional. Por ejemplo, si hablamos de una organización como un bar de escuela, ¿sí? Un bar de escuela, por ejemplo, ahí tienen otro tipo de trato. Por eso es que hablamos mucho de la cultura organizacional. Una guardería. Yo la primera vez que fui a la guardería de mi hijo, sale una señora y me dice, hola papito, ¿cómo está? Si es que yo no entendía que era una guardería en ese momento en mi cabeza, yo decía, uy, gracias por decirme papito. Sí me hago entender. El tema radica en que nosotros tenemos que reconocer la organización en la que estamos. Por eso el tutear, de entrada yo te digo no, pero también un depende y con respecto a la organización donde tú estás empezando a tener un relacionamiento comercial. Algo importante en la parte del saludo que es interesante también que lo tengas y te lo dejo solamente ya para finalizar, es el hecho de que no solamente hablamos del tuteo, sino también hablamos de generar una conexión única, de hablar con la persona cómo quiere ser llamada, de estructurarla, de hacerle que la persona se sienta muy bien cuando llega y cuando le llamas por teléfono. Porque la parte más importante de todo lo que tú tienes es eso. Saludo, conexión, exposición, cierre, preguntando siempre si quiere algo más la persona y saber también cómo nosotros debemos aprender a despedirnos dentro del ejercicio. A veces tampoco consideramos el hecho de que la despedida es de altísimo valor. Recuerda que eso es importante. Y eso va de la mano también con los protocolos de atención que debe tener una empresa y que esos protocolos siempre se deben gestar. ¿De acuerdo? Ahí es donde viene. Así que sí estoy de acuerdo con respecto al tema y a veces las personas me dicen, oye, Gabriel, pero ¿no crees que eso es demasiado exagerado? Déjame decirte que no es exagerado, considerando, ¿sí? Considerando que no es exagerado, considerando que incluso hay familias que se tratan por cargos. Yo he tenido el gusto en la costa ecuatoriana de una persona que me dice, le presento al doctor y el doctor es el esposo, por darte un ejemplo. Hay un nivel de protocolo muy alto y elegante, lo cual hay que respetar dentro del ejercicio. Nos dice, por ejemplo, cómo lidiar con un cliente que viene con su ejemplo. Cliente ingresa a una sala de computación, cliente empieza a golpear fuerte el teclado porque el cliente lo tiene en brazos. Niño de 4 años, el cliente no corrige, así, ya, perfecto, te entiendo completamente, es una excelente pregunta. Yo tuviera algo para que el niño coja, ¿sí? Yo te recomendaría que tenga algo, dale algo, no le des un caramelo que le vas a subir más, pero algo que pueda el niño coger ese rato para que pueda coger y hacerlo. Y le puedes hacer un compromiso rapidito y decirle, toma, te doy este esfero, ¿sí? Directamente al niño. Te doy este esfero si es que por favor me dejas hablar con su papi, ¿de acuerdo?
Cosas de esa magnitud te van a ayudar muchísimo para que eso pase. Obviamente no es todo el tiempo, no es todo el tiempo, pero es importante. Ponte que este es un cliente que te compra todos los días y que está yendo a cada rato. La mejor recomendación es que sí tengas algo para el pequeño porque eso va a suceder. Y también porque el pequeño le va a exigir después ir donde ti. Ojo con eso, que también es duro. Porque el niño mismo le va a decir, vamos donde Gabriel, porque el Gabriel ya sabe tener ese esperito ahí. ¿Y qué lograste? Un nuevo cliente. Y solamente porque el niño le recomendó. ¿De acuerdo? Muy buena pregunta, Vilma, sobre ese tema. Muchísimas gracias. Dice, una señora se le vendió una sopa, se le dio el precio y gritó en el local, pero la sopa se vende a uno. Ajá, y habían clientes, le dije que es el precio ya establecido y seguía gritando. ¿Cómo lidiarlo? Con inteligencia emocional. Porque hay algo, Verónica, que te voy a decir muy sinceramente y les voy a decir a todas las personas que están acá. Debes tener un proceso primero para evitar esa cosa. Segundo, no te debes llegar a este tipo de cosas. Tercero, no controlas el carácter de la gente, porque nosotros tenemos que tomar en cuenta que la gente y las personas sí, y muchas de las ocasiones están totalmente en otro esquema, están totalmente molestas, han tenido un día malo y se desquitan contigo, ¿de acuerdo? Así que si la señora comienza a gritar, en ese momento no hay que enfrentarlo, porque la señora está quedando mal sola, no te preocupes de eso, ¿sí? A veces esa es nuestra desesperación. Que se está quedando mal sola, la gente te está mirando, todo el mundo está mirando, te está viendo cómo actúas. Tú lo que tienes que decirles, dale de esta manera. A mí me ha pasado, yo he atendido al público, le pido disculpas, por favor, por este malentendido, pero es el valor que le tengo que cobrar. Si por favor le puedo ayudar, hágame saber. Muchas gracias. Suave, tranquila. Pero primerito te dije con inteligencia emocional, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo más importante eres tú. En el momento en que trabajas en servicio al cliente, lo más importante eres tú. Si tú pierdes el control, a ti te van a hablar, te van a sacar del trabajo, a ti te van a multar, a ti. Y sobre todo, tú vas a cambiar el genio, que eso es lo que no buscamos, ¿de acuerdo? Así que siempre primero tú, motívate, entra tranquilo, todo está bien. A veces el proceso es el que está mal trabajado, así que eso también se comienza a trabajar y se comienza a acentuar, ¿de acuerdo? Súper bien la pregunta. Recuerda, paciencia, tranquilo. Hay clientes que no tienen un buen día, a veces el saludo y bienvenido al local. Sí, totalmente. Hay gente que no te van a saludar. Hay gente que no te contesta. Mira, algunas veces yo hacía esto. Buenos días, gracias por visitar la empresa. Mi nombre es Gabriel, ¿en qué le puedo servir? Ah, tú no me sirves. Ya, otra vez, inteligencia emocional porque tú tienes que trabajar con ello para que realmente puedas hacer que las cosas fluyan de una manera mucho más controlada. Muchísimas gracias. Les envío una encuesta. Esta encuesta que les estoy pasando ahorita al grupo principal es con el fin de que ustedes la llenen. A nosotros, como te diste cuenta, los indicadores son de altísimo valor para todo lo que nosotros hacemos y también porque me interesa que tú puedas realmente, y te quiero decir aquí una partecita, si tú deseas adquirir un curso por haberte registrado en todo este proceso, ¿sí? Por haberte registrado en todo este proceso, tienes del 50% en cualquier curso de servicio al cliente que nosotros mantengamos de la oferta permanente. Así que ahí solamente tú le pones sí o no. Si quieres sí, ahí te contactan y te dicen qué curso está permanente para que tú lo tengas. Si quieres, eso es un proceso que realmente a nosotros nos interesa muchísimo para que te sigas perfeccionando. Dice en el restaurante, después de que entregas el plato, ¿qué deberían decir? O mejor nada, porque eso de decir las palabras con cariño no me sale. Gracias, perfecto, Vero. Dice, después de que entregas el plato, o sea, tú le sirves el plato y ahí, ¿qué le estás diciendo? Sí, lo mejor es decir buen provecho. Nada más, no te estreses, ¿sí? Ahí tú llegas y le acercas, sí, y le dejas el plato, buen provecho. Y te retiras, ¿sí? Eso. O la sonrisa, ahí está el rapport, es algo súper interesada, ¿sí? Súper interesante, ahí entra el proceso. Y bueno, y para terminar, ¿sí? Para terminar, sí me gusta Damaris eso también. Para terminar, ustedes deben entrar a la plataforma del ministerio, por favor, donde se registraron, al lado dice descargar certificados y lo pueden descargar con el código 6698, ¿de acuerdo? 6698. Y también cualquier cosa que requieran, ya saben, pueden escribirnos directamente a 3.0.com para recibir el material, para recibir lo que ustedes necesiten con respecto a esta noche. Y antes de que se vayan, yo les dije, vamos, prendan la cámara. Vamos a ver, prendan la cámara. Solamente Damaris me acompañó con la cámara, por favor.
Sí, con mucho gusto, Jorge. 6698 en la plataforma del ministerio para que puedas descargarte el certificado. Entras donde te registraste, Katy. Donde te registraste, mientras están prendiendo cámara, vamos, les voy a ir explicando. Donde te registraste, ahí ingresas al ladito, dice con respecto al tema del certificado, pones ahí y pones el número 6698 y te ayuda a descargarte. En el caso de que no te permita registrar por alguna fallita dentro del proceso, ahí nos escribes directamente al correo que nosotros te contestaremos directamente, ¿de acuerdo? Así que estamos para servirte con mucho gusto, Katy, y al resto, por favor. Muy bien, les agradezco, estamos prendiendo cámara, súper bien, sí, tomemos la foto. Es importante que nosotros sí podamos tomar esta foto, les agradezco por la compañía, por seguirse perfeccionando y no se olviden, sigan adelante con todo lo que están haciendo, porque el servicio al cliente sale de la sonrisa, así que tienen que sonreír. Ese es el punto. A ver, sonrían, por favor, sonríamos todos. Súper bien esta sonrisa, ¿ya? Súper bien, eso, ahí sí estamos sonriendo. Perfecto. Espérenme un ratito. Gracias, Oscar, a ti por la participación. No le veo la sonrisa a Carla, obviamente, sí. Eso. Y aquí viene el tema de la mascarilla, ¿no es cierto? Cuando estamos con mascarilla es un tema, ese tema de la sonrisa. Es normal, no se preocupen. Les agradezco infinitamente. Gracias por todo. Por favor, recuerden, mi nombre es Gabriel Caicedo. Estamos para servirles. 3.0 siempre está con este tema de innovación. Hasta una próxima. Muchos éxitos. Vendan mucho. Vendan muchísimo. Bendiciones y hasta una próxima. Hasta luego. Gracias, Verónica.